está? Estos son sus PPD, Perdición Política y Deportes. Caray, para hablar rapidísimo, no tan rápido, no sé, pero estamos en una era muy extraña en nuestro país, donde un tribunal obviamente está cayendo en un terrible escenario de inequidad. A unos sí, a otros no, y hay presiones. Y obviamente la independencia de los poderes en este país está de broma en este día. La razón, le niegan a un partido su registro, para el otro, el que sí me conviene, el que es de mis cuates, que también son advenedizos, por cierto, a ese sí le damos porque a ver cómo jala para el año que viene. Tenemos un invitado de lujo, a Juan Burgos. Juan, ¿qué opinas de esto y de lo que quieras? Esta es tu casa. Hola a todos. Pues, mira, la verdad, hay dos partes del tema que hay que, yo creo, analizar por separado, ¿no? El Tribunal Electoral nunca se ha caracterizado por ser muy independiente del gobierno en turno. Creo que eso es una cosa que podemos, en este momento, establecer, ¿no? Sin embargo, sí está muy raro que de los partidos que llegaron al tribunal con su tema, pues podemos ver que quedaron únicamente con registro aquellos que son más o menos cercanos al gobierno, y el único opositor que logró llegar, pues no logró el registro, ¿no? Entonces, eso se ve mal. Y cuando pones el antecedente de la Suprema Corte del asunto de la consulta de los expresidentes, ya se empieza a hilar una historia que no está muy padre, que no es aquella historia que nosotros quisiéramos ver como mexicanos, de donde dejemos de discutir o debatir a las personas y empecemos a platicar de las instituciones. Entonces, como que este es un baldazo de agua fría, donde nos damos cuenta que las instituciones en México son todavía, a pesar de tanto trabajo, a pesar de tantas cosas y tantos debates que hemos tenido desde la sociedad civil, el empresariado, los partidos políticos, nos damos cuenta que las instituciones siguen siendo muy, muy débiles en México, y eso, en este momento, con el perfil del gobernante que tenemos en López Obrador, es una muy mala noticia. No sé qué opina Alicia de esto. Es mala noticia. Fíjate que yo soy de las que piensa que el Tribunal Electoral es un poquito más independiente que el resto de los tribunales, porque no está tan sesgado en muchos sentidos. Al final vimos que sí. O sea, yo inclusive la semana pasada lo dije. O sea, siento que el Tribunal Electoral es mucho más independiente. Aquí apostábamos porque, o sea, ellos decían que sí le iban a dar el registro a México Libre, y yo apostaba que no. ¿Por qué? Porque al final las incidencias son muy claras. Que sean pocas, a diferencia del partido de Aces y de Gordillo. O sea, creo que era 8% de incidencias con México Libre, y los demás partidos en teoría tenían como 11. Que sean pocas no quiere decir que sean nulas. O sea, y usted lo sabe, señor abogado, ¿no? O sea, existen. O sea, robar poquito no es que sea poquito, sino sigues robando. Entonces, está bien, porque además al final, pues, ya lo había dicho Ciro Murayama desde el principio, está este problema. Bueno, sí, pero Clip también lo dice en sus estatutos, que no puedes usarlo como plataforma para aportaciones, ¿no? Punto. Entonces, que aquí viene ya la divergencia. La divergencia es que sí le des el registro a otros partidos que tienen más incidencias y que exactamente cayeron en la ilegalidad. Como decimos, a Gordillo le regalaron su partido, otra vez, otro, lleva 3, ¿no? Sí. Y Haces, que sabemos que al final es compadre de quien pague, pues ahí está, ¿no? Entonces, a Monreal, por cierto. Bueno, también por ahí debe algo. Pero pues, a mi punto de ver es yo creo que lo correcto no era darle el registro a México Libre, pero tampoco a los otros dos. O sea, al final para mí es eso. ¿O cómo ves, mi Adriancito? Pues amor con amor se paga, Alicia. Amor con amor se paga. Acuérdate quién nos ayudó en campaña para llegar a la presidencia. Las redes sociales progresistas. Que no se nos olvide también lo del PES, que le dieron su registro y se los dieron con todo, y que había ministros de culto en diversas asambleas. También lo del señor Pedro Aces, que pues ya comentaba Alicia, que pues batea para donde le digan. Y ¿qué pasó? En cuestión política, ¿no? Política. Es mi vecino de acá, de Tlalpan, es muy querido aquí en Tlalpan.
No, y Sí, la verdad, Alejo, ahí sí coincido mucho con Alicia, o sea, es que no se lo debían de haber dado a nadie, ¿no? O sea, tanto a México Libre no se lo debían haber dado, como a redes sociales progresistas, ni tampoco a la fuerza laboral, o como le puso a los otros, para la Ah, fuerza. bueno, a ver, ¿te ocurre un nombre? Vamos a crear un nombre de partido, pues, a ver, chicle y pega con esto tan dejado y tan manga ancha para quien les conviene, y decimos ahora que nos purifiquen en las aguas del río San Peje y creamos el partido Burgos Institucional, no sé, o ver participación y desidia o alguna cosa sí, sí, así. sí. El partido Fifís Redimidos y pues, ya decimos que sí, que ahora ya somos conversos, ponemos nuestras manitas juntas como pastores teleevangélicos gringos y a cobrar lana porque pues ese es el negocio, hijos de la perdón, ya me estaba exaltando. Oye, lo cierto es que, bueno, también la lectura que le damos, y eso sí dejo la pregunta abierta para quien quiera, obviamente, Juan, si tú quieres decir, ¿el PAN se beneficia de esto o no? La neta. Depende mucho y a lo mejor aquí la jugada estratégica se puede ver dependiendo del lado de la cancha en el que estés. Suponiendo que México Libre se hubiera logrado el registro, ¿qué hubiera pasado con el voto panista? Esa es como la gran pregunta, ¿no? Sin embargo, al final del día, el voto panista siempre ha sido muy ciudadanizado, porque el voto panista no se compone de muchas bases ni estructuras como el voto corporativo que tuvo por muchos años el PRI. Eh, pero sí yo creo que hubiéramos visto en regiones bien específicas, el Bajío quizás, zonas en Chihuahua, a lo mejor zonas en Nuevo León, donde ahí sí la afectación entre México Libre y PAN hubiera sido muy evidente y la canibalización hubiera sido muy interesante. Y eso a lo mejor convenía mucho al régimen de López Obrador porque al final del día eh, el partido que se siente o que se percibe como más opositor a Morena es el PAN, no tanto el PRI, ni mucho menos el PRD. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque la alianza de gobernadores, la alianza federalista está principalmente integrada por gobernadores panistas y eso lleva al colectivo a pensar que el partido que en algún momento se puede plantar como oposición ante Morena es el PAN. Entonces, si lo ves del lado a lo mejor opositor, pues pudiera ser una buena noticia, pero no sabemos cómo vaya a reaccionar Felipe Calderón. Yo estoy de acuerdo, ninguno de los partidos debió haber logrado el registro, pero yo sí veo muy lejano que Calderón y Margarita se acerquen al PAN, o el PAN se acerque a ellos, a hacer una reconciliación partidista bien padre, bien bonita, y bueno, pues no A tuvieron, ver, Menos con no lo Anaya sé, acabando lo veo saliendo. complejo, a ver. Claro que El lo no. veo peje, si complejo. el peje tiene al verde, Alicia, pues todo puede pasar en este mundo surreal, ¿no? Si No sé, regresó o sea, a Fox sentarse al con PAN, Felipe con Ricardo Anaya creo que está muy cañón, la verdad. Bueno, no sé. Ahora, lo que también deja un poquito las bases, no sé, Adrián, Alicia, todo mundo sabe, por ejemplo, cuando ganó Fox, se volvió el PRI contra el mismo PRI. Cuando ganó Calderón, a través de la guapa y sexy Elba Ester, algo del PRI también apoyó a Calderón, ese famoso punto 56 que todavía les duele tanto a los, todavía les arde muchísimo ese número. Por cierto, lo traen en la bronca interna ese número, pero bueno, las bases del PRI, si se voltean el año que viene, pues también puede ser interesante para las intermedias. ¿Cómo la ven? A ver, el Chief Burgos, A ver, aquí creo que hay una cosa que también vale la pena discutir de los nuevos partidos, no solamente de los que ya están ahorita. Estos nuevos partidos van a capitalizar una cantidad quizás mínima del voto, pero va a ser ese voto que está rechazando a los partidos tradicionales, ¿no? a los Entonces, invitados. sí, pues hay mucha gente que le gusta votar y que sienten que cumplen con su deber ciudadano al ir a votar, pero aún el día de hoy sienten que no deben de votar por el PRI o por el PAN o por el PRD o el famoso PRIAN. Pero a lo mejor ya se dieron cuenta que tampoco deben de votar por Morena. ¿Por qué? Porque esa evaluación depende mucho, desde lo que nosotros hemos estado viendo, de la evaluación circunstancial o coyuntural de la persona. Es decir, si a ti te está yendo bien, ¿no? Por más que digan que López Obrador es un tirano y que vamos para Venezuela, tú dices, no, hombre, esto no puede ser posible. Pero si a ti te empieza a ir mal, ¿no?
que cosas que estamos viendo aquí en Sinaloa, por ejemplo, con los apoyos de la pesca, con los apoyos del campo, la evaluación viene ya de la funcionalidad del tema. Entonces, ya es una evaluación funcional y tú empiezas a juzgar a Morena, pero volteas al otro lado y dices, es que me sigue sin convencer lo que me quieren presentar en el PRI y en el PAN. Y en ese sentido se me hace bien interesante y sobre todo muy arriesgado de parte del Movimiento Ciudadano, que a nivel nacional no representa prácticamente nada, que quiera ir separado en esta elección y posicionarse como que tienen ese anhelo o esa ilusión de ser esa tercer vía de aquellos que dicen, yo no quiero votar por Morena ya porque pues, estoy decepcionado, no quiero regresar a lo que era el PRI y el PAN, y ellos creen que a lo mejor van a capitalizar ese voto, ¿no? Bien, tú lo has dicho. ¿Cuáles elecciones dices, Chief? ¿Las de este fin de semana o las de 2021? Ah, es que ahí. En cualquiera, ¿no? Pero bueno, yo estoy viendo la elección del 21. Este fin de semana vas a estar todavía mayor, en un mayor dilema. ¿Por qué? Porque si ahorita las opciones son las que están y que son prácticamente las que vimos en el 2018 y en el 2019, ojo, el gran perdedor fue Morena. Sí, ganó posiciones, pero perdió muchísimos votos. Y creo que los sitios donde van a suceder las elecciones de este fin de semana son sitios que traen una inercia a lo mejor contra Morena, sobre todo Coahuila, ¿no? Sí. Entonces, va a estar muy interesante cómo se empieza a plantear ese dilema que lo vimos en el 2019 donde el efecto López Obrador ya no estuvo en las boletas y se perdieron 3 millones de votos. Se ganaron las 2 gubernaturas que estaban en juego, pero localmente se ganaron algunas presidencias municipales, se ganaron algunas diputaciones y el PAN se erigió como el principal opositor. Entonces, por eso retomo yo un poco la estrategia que se está planteando a partir, yo creo que de este año, pero en función de la siguiente elección, donde esos partidos nuevos, entre comillas, porque de nuevos no tienen nada, van a capitalizar ese voto que esté en medio de que yo no quiero votar por lo tradicional y no quiero votar por Moreno. ¿Cómo vamos a ver a Movimiento Ciudadano en esta elección? Pues no lo sabemos, vamos a ver cómo funciona. Las campañas en estos estados fueron anticlimáticas, no hubo realmente campañas. COVID, claro. No hay realmente un ánimo. En Hidalgo hubo mucha movilización de tierra, Chief. ¿Perdón? En Hidalgo hay muchísima movilización de tierra. O sea, hay movido mucha lana para mover a la gente en Hidalgo, No, ¿no? imagínate en Coahuila con los Moreira operando, ¿no? Sin embargo, no son tema, ¿no? O sea, realmente, incluso si tú te das una vuelta por los medios locales, no son el gran tema, se sienten como aquellas elecciones a lo mejor distritales o de senados estatales en Estados Unidos que todo el mundo prácticamente las ignora. Entonces, pero va a ser un buen indicador de lo que puede ser el próximo año y sobre todo de cuánto rechazo puede ahorita acumular Morena. Y aquí está el dato importante. El año pasado, en el 2019, Morena perdió 3 millones de votos y el presidente tenía pues prácticamente 100% de popularidad, ¿no? 132% de popularidad. Entonces, y aún así, el efecto López Obrador no fue suficiente para mantener la misma cantidad de votación, cuando de todas maneras se mantuvo casi en los mismos márgenes la participación electoral. Entonces, ¿qué tanto va a afectar ahora un poquito de menor aceptación? Que ojo, cuando hablas de aceptación del presidente, estás hablando que también te cae la persona, ¿no? Porque ya cuando hablas de la evaluación funcional, economía, salud, seguridad pública, en todo está tronado, ¿no? Es otra cosa. Entonces, sí, es otra cosa. Entonces, la aceptación que tiene López Obrador es de un político atípico que hace las cosas distintas, que te divierte. No sé si se acuerdan de Palillo, aquel comediante, ¿no? Para mí López Obrador se parece mucho a Palillo en la concentración del personaje, a ese personaje, porque es Palillo, le perdonábamos todo en la televisión, le perdonábamos insultos, le perdonábamos muchas cosas, porque era un personaje que así estaba planteado, y yo creo que López Obrador encontró ese personaje donde todo le perdonamos porque ya sabemos que así es. ¿Y de qué te sorprende? Y ojo, eso no está bien. No, o sea, aquí hay un rollo también en donde él siempre ha sido muy, muy hábil
para designar las responsabilidades al equipo, a quien esté alrededor, inclusive en algún momento pues ya echándole la culpa al de junto, ¿no? Pero él jamás tiene responsabilidad de nada. Entonces los manejos, por ejemplo, Pío, todo este tipo de cosas, nunca se lo ponen encima, es increíble en la percepción, nunca se lo ponen encima porque no lo han visto hacerlo, ¿no? O sea, no hay nada, y alguna vez Roy Campos lo dijo, no hay nada que lo toque hasta que no lo vean a él pagando, pegándole a alguien o haciendo, ¿sabes? O sea, porque siempre hay alguien que acepta la culpa por él. O sea, siempre hay algo alrededor que tiene que ver con lo que él necesita que se haga. Bueno, y ¿No? es muy hábil, ¿no? Hasta lo del penacho de Moctezuma, Adrián, y la gira europea, pues mandó a la mujer que no es primera dama, pero viaja muy a gusto, ¿no? Eso es ya te dije que eso es un regaño para Marcelo. Ay, Porque anda revelado. Claro, claro. O sea, a ver, el esposo de Alicia Bárcena, hablando mal en contra de Marcelo cuando es el jefe de su señora. ok, a cambio. Y la impunidad, Adrián, del subsecretario SEADE, bueno, ya ni puesto tiene ni su dirección, bueno, ni perfil, vaya, tiene. ¿Esa impunidad de los viajes va a cobrarle algo? Pues yo no creo, Alejo, no lo creo, y sobre todo también porque hemos estado viendo ahí a la señora Beatriz Gutiérrez Müller pues haciendo actividades que nos sorprenden mucho porque nos ha dicho que no es primera dama, que no tendría por qué estar haciendo ese tipo de, pues, de acciones o de visitas. Se supone que renunció a esos privilegios de esas visitas, pero Mira, bueno, el hecho es de que está ya, se dio un buen viajezote por Europa, otra vez, mira. Así. la bautizaron como mi Chabelita aquí, Alicia. Le hicieron muchos memes. Y lo cierto es que también, mientras hablamos de eso y hablamos de que si hay quesos o no, y que si se vende queso Filadelfia o no, no te iba a decir otro, pero mejor no empezamos. No, el queso plete, ¿no? Pero sí, ese no, ya no lo producimos acá. No, por eso, No no es hagan tan eso. fino. No, Están viendo No que... sabes cómo sufro, Chief, con ellos, de verdad. O sea, no No, podemos... es que iba a decir algo de chispas de colores y nada, no, así no se vale. La verdad es que, mira, Güey, uno. un caso de pez gordo quiero. Y Güey. ese sí es, a ver, güera, espérame, sin albur, bueno, está más, también muy güero aquel, pero un caso de pez gordo, no agarre nada, no es albur, no nada. A ver, ahí tienen a SEADE para un caso de pez gordo que pueden agarrar. La sexy también secretaria, la también sexy secretaria de la función pública, muy bonitos sus ojos de ella, por cierto. Ahí ahora sí pueden agarrar uno, a ver si hay impunidad o ahora sí hay, a ver, güero Burgos, échale, ¿pueden o no agarrar a alguien? No, tienen todititos los elementos para por lo menos iniciar una investigación, por lo menos. Y vaya, no nos vayamos tan lejos. La diputada que se aventó o sea, vaya, Permíteme que lo voy a apuntar. o sea, dijo en el pleno, en la ¿Te dejó? sobornó a un funcionario público, ¿no? Esto, si la fiscalía fuera realmente independiente, pues por oficio a lo mejor se tuvo que haber iniciado una carpeta de investigación. A lo mejor están muy ocupados y no les da tiempo, porque Ajá. pues, es una diputada a lo mejor muy menor. Espérame, Juan. Entonces, pues sí tuvieron tiempo para congelar Eso estuvo chido, eso está bien. Por cierto, se está jugando el pellejo, pero sí les da tiempo para congelar. ¿Cuántas? 1,538 cuentas. Pero eso no lo vieron. Eso no se enteraron. Raro, ¿no? Cosas raras, sí, 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 cosas raras. Pero yo creo que, fíjate, hay un tema muy interesante sobre la narrativa respecto a la corrupción. Yo creo que ya no le va a dar mucho más a López Obrador hablar de la corrupción. No solamente porque la corrupción sigue existiendo y a lo mejor está peor que nunca hoy, ¿no? Sino porque él vendió la idea, y creo que fue muy hábil en venderla, en que cuando se acabara la corrupción, cuando él fuera presidente, lo que seguía era un estado de bienestar porque iba a haber tanto dinero disponible que a todos nos iba a caer algo, Y ¿no? además, De alguna forma. iba a ser rapidísimo. El primer Así día. es. Entonces, si tú le preguntas ahorita a la gente en la calle que si qué tanto le ha beneficiado en su casa el combate a la corrupción, la gente se va a quedar pues nada, ¿no? Y mientras que no veamos a lo mejor en el Zócalo ser enjuiciados a perfiles como quizás Peña Nieto, como Videgaray,
que realmente haya un juicio sumario en contra de ellos, no va a haber un beneficio más del anímico de que, qué bueno que se está combatiendo la corrupción. Entonces yo creo que por eso, y también, sobre todo por el tema de Pío, que para mí fue un aviso de que tenemos esto, pero mira, tenemos muchas otras cosas. Chitoncito, exacto. Tampoco le siguieron mucho con el tema de Lozoya. ¿Por qué? Porque no les dio el rédito que ellos esperaban. ¿Qué cambiaron inmediatamente? Al tema de los expresidentes, porque este gobierno es muy hábil haciendo o exaltando el ánimo de venganza, ¿no? Las palabras de este gobierno, típicamente expresadas por López Obrador, evoca mucha venganza, o sea, son muy hábiles en hacerte sentir que tú te tienes que vengar de aquellos que no te permiten avanzar. Pero es venganza a través de la justicia, Chief. O sea, es como, sí, todo tiene que ser justo porque es que nuestro pueblo ha estado muy golpeado, Oye, todo. Pero, a ver, eso de acabar con la corrupción fueron los 15 minutos de resuelvo lo de Chiapas de Fox, ¿no, Adrián? No ha pasado. Pues básicamente, no, y mira, yo creo que más allá de este tema de la corrupción, que pues se hace otra vez y volvemos a lo mismo con los que me caen bien y con los que me caen mal. O sea, y no es que esté mal que esté atacando la corrupción, el problema es que ¿por qué con unos sí, por qué con otros no? ¿Por qué con los míos no nos Pero ese metemos? es este país, Adrián, toda la vida. O sea, yo me acuerdo tuitear desde la justicia selectiva desde Calderón. O sea, Claro. aquí es más notorio. Porque Bueno, pero a ver, espérame. Este sexenio ya tuvo Bartlett, las casas. A la sexy Virgilia, bueno, Irma Heréndiga, también con las casas. Ahora SEADE. Ahora, ¿qué otro caso hubo? O sea, ya hay casos de corrupción. Nale con el compadre. Pues digo, Ana Gabriela Guevara, ahí te va, ahí te la mandamos. sí es cierto, ese señor, perdón, señora, esa señora también, perdón, ya está corriendo para Sonora, ¿no? No Quiere ser manches. gobernadora de Sonora. Y los fideicomisos del ejército, ojo, por cierto, a la noche me he hecho más al ratito un webinar, esos que están de moda de fideicomisos, aprender más, porque no nos vayan a transar el último que nos queda, ¿no? No, No vaya a ser. y la realidad es que sí es cierto, ya la corrupción no es un tema, porque no solamente porque ya están empezando a verse, ¿no? Hay tres cosas que no se pueden ocultar: el dinero, la tos y lo enamorado. Entonces, entonces ya se están empezando a ver los casos de corrupción de este gobierno. No los van a perseguir porque son sus corruptos. Y bueno, no es nada tampoco que nos sorprenda, porque así ha sido prácticamente toda la vida. Pero una bandera de corrupción como agenda de campaña es sumamente atractiva y rentable, pero una bandera de corrupción como agenda de gobierno, si no cumples, es incluso contraproducente, ¿no? Porque entonces empiezan a preguntar, oye, ¿qué pasó aquí? Pero para mí, yo creo que ahorita tenemos que analizar una cosa bien importante de este gobierno y entender por qué, a pesar de todo, el país está hasta cierto punto tranquilo. Hagan las cuentas, tenemos cinco trimestres, vamos para 6 sin crecer. Hay desempleo como nunca, hay falta de oportunidades de chamba como nunca. El ingreso de los mexicanos bajó en algunos casos hasta en el 50%. Hay 2 millones de empleos menos. Durante la pandemia se perdieron 13 millones de ingresos o de empleos, tanto formales como informales, de los cuales únicamente se han recuperado 7 u 8, porque se reactivaron más o menos las ciudades, y el resto ya no se van a reactivar. Y sin embargo, el país está más o menos en calma. ¿Por qué? Porque este gobierno tiene dos cosas a su favor. La primera es el hándicap de los otros gobiernos, ¿no? Los otros gobiernos fueron tan malos que a estos gobiernos nuevos, o a este gobierno nuevo, estamos dispuestos a más o menos perdonarles una que otra cosa. Pero ojo, una cosa bien importante que este gobierno hace deliberadamente es generar muchísimas cosas. O sea, deliberadamente genera muchas notas, genera mucha conversación, genera mucha, o sea, que el queso, que el penacho, que la señora, o sea, todo el día nos tienen en una vorágine mediática muy cabrona, y al final del día, lo que sucede es que estamos discutiendo cosas muy puntuales, muy estridentes, y cuando algo se les acusa o algo les sale evidentemente mal, a diferencia de otros gobiernos que también no generaban tantas notas, sino más bien el objetivo era, a ver, esto sí, esto no, y dosificaban y administraban un poquito la generación de información. No. Este gobierno
saca todo de una y lo sigue sacando y no les da pena y no les da miedo. Pero más importante aún, salen a decir y a defenderse. Con los otros gobiernos, sobre todo el gobierno que acaba de pasar de Peña, la estrategia era: deja que pase, no digas nada, escóndete, deja que pase. Si quieres, pon otra cosa en el tintero para que más o menos se distraiga la atención, pero estos güeyes no, estos salen a decir, y es que está bien que se mueran 210,000 personas de coronavirus, lo dijo Gatell, los que se murieron, ni modo. Sí, no. Y en ese sentido, estamos viendo un gobierno que se defiende. Los gobiernos nunca antes se habían defendido. Habían admitido los errores a través del silencio. Ellos no solamente no admiten el error, sino que también dicen que están bien. Y eso parte la evaluación de la gente, ¿en qué? En función, de nuevo, de sus circunstancias. Si tú estás bien, si no te ha pegado el coronavirus, si no tienes alrededor nadie tuyo que haya sufrido coronavirus, o si lo sufrió, fue una gripa, fue algo leve, tú empiezas a dimensionar los problemas desde tu circunstancia y lo complementas con una información constante de parte del gobierno donde te están diciendo todo está bien. Entonces dices, no, pues a lo mejor todo está bien, y estoy viendo a los loquitos de Frena, y estoy viendo a los loquitos de las redes sociales que nada más están locos porque está gobernando López Obrador. Entonces, esa narrativa es bien poderosa. Me Y cae súper ante gordo, eso, pero no me está afectando en nada. exacto, y ante eso, tu evaluación se vuelve completamente egoísta, ¿no? Claro. Y ya está, a este momento estamos muy cansados de lo que está pasando en la política y tendemos a decir, ¿sabes qué? Ya no me digas. Con que no me vengan a joder a mí, ya con eso ya estoy bien. En ¿Te el acuerdas momento, que hace 2 años decíamos que nos iba a ganar por agotamiento? sí, Ahí y, está. y por ahí está, o sea, ya ahorita son tantas cosas. Vaya, ¿cuándo habíamos visto que un presidente de la República dedicara tiempo a decir, estos son los columnistas que hablan más de mí? Sabemos que todos los presidentes tienen el dato. Pero a ver, no, Ale, espérate, no, es que, o sea, tienes que verlo desde otro punto de vista, independientemente a que te caiga en el hígado o a que no esté bien. Aquí lo que va a suceder es que yo veo dos cosas. Una, la plataforma del que venga para ganar, ya se las dieron. O sea, el ataque a la corrupción va a ser el ataque a Morena. O sea, el que sí es el que sí le acabe cumpliendo a la gente que va a perseguir a Irmerendira y a todos estos. Vaya que hay elementos, ¿eh? Esta es que el listón de información, sea buena o mala, quedó muy alto. O sea, eso es lo que está sucediendo. O sea, el presidente está saliendo, independientemente de que lo odies, te caiga o sea, te caiga pésimo, iba a decir yo también, que te caiga fatal, lo que sea, el presidente diario informa bien o mal, no sé, pero está saliendo ya a la cara y eso, a pesar de todo, tiene algo que a la gente le llama la atención y está dando la cara, se defiende. O en algún momento dice, bueno, pues es que esto lo vamos a hacer ahora por otro lado. Nunca dice perdón, pero dice ahora lo vamos a hacer por otro lado. O sea, como que nos sentamos con el Infonavit y ahora pensamos que lo podemos hacer así. O sea, quieraslo o no, repercute en ti, en mí y en sus adeptos. Entonces, ese listón queda muy alto para el que venga. Entonces, son cosas que tenemos que entender que ya cambiaron y que es muy difícil que regresen a la forma del sexenio anterior y de los anteriores, ¿no? ¿O cómo ves, Adriancito? Por ahí veo, no sé. Mira, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Liz. A mí lo único que me preocupa es que hay mucha gente que no lo cree, porque si bien es cierto, a lo mejor no creen en el partido del presidente, en el propio Morena, que ya estamos viendo la fiesta que traen por el poder, y si no creen en los allegados al presidente de la República, pero sí creen en el presidente. Entonces creo que el problema acá más fuerte es que, bueno, podrán decir misa, podrán presentarse muestras y miles de pruebas de casos de corrupción, de casas y de miles de cosas, pero creo que mucha gente no va a creer que hay corrupción hasta que no vea la imagen del presidente recibiendo dinero, recibiendo fajos, y ese es donde recae el verdadero problema de todo. Y sin duda que nos tiene hablando de él todo el día, por supuesto, pues por nada más preguntémosle a los medios de comunicación, le dan publicidad gratis, porque hablan de él todos los días, todo el día, en la mañana, la tarde y en la noche, y además le sale completamente gratis porque pues él sale a marcar la agenda diario, y cuando no la ha marcado es porque lo ha dejado. Y otra cosa es el presidente, entonces por eso lucha tanto por estar en las boletas, porque es lo que va a pasar, lo que dijo el chief. O sea, pelas, no está el observador en la boleta, ¿y qué crees? No van a tener la misma repercusión que tuvieron en el 2018, porque no la van a tener. Y si no tiene control, yo no lo dudaría, Alice, Juan, Alejo, que
Andresito diga, bueno, pues muy rico todo, nos vemos, adiós Morena, yo me desligo de esto, y a quien vaya a apoyar le haga su movimiento, su partido o otra forma de apoyarlo, ¿eh? Porque para como están las cosas ahorita y las patadas abajo de la mesa en Morena, no dudaría que hasta el presidente ya se desmarque de su propio partido que lo llevó. Bueno, Y sería un finalmente, plus, ¿eh? Ningún presidente se ha desligado de su partido. ¿Sí? pero pues es que ni siquiera era un partido, era una mala, o sea, Me explico, o sea, siempre hemos dicho que el presidente no debe ser partido, o sea, no debe tener un partido, no debe ser a favor de su propio partido. tan deliciosamente irónico como que se iba a quedar un Porfirio de presidente del partido de liberal, Hubiera de sido demócrata, Un nuevo fan de Madero, ¿no? perfil, don Porfirio. Oye, hablando de democracia, puta atención de lo que les voy a decir, parece que la Liga MX va a tener ya aficionados también en los estadios. Allá por tus rumbos ya quieren meter gente también a la Liga Arco, perdón, Mexicana del Pacífico, Liga Arco Mexicana. Es que pues, se llama LAMP, como LAMP para la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Van a meter a la raza, Adrián, Juan, podemos ir por unas chelas al base, con los tomateros con Alice, obviamente. Emoción, ¿no? Uy. Oye, bueno, al base, bueno. No hay forma ahorita que a mí me lleven a un estadio. O sea, No, a nadie. no hay forma. Pero, ojo, los boletos de los Monarcas de Mazatlán se vendieron en, creo que 10 minutos, ¿no? O sea, fue una cosa horrorosa. Es el 30%, creo que son como 8,000 boletos. Y se vendieron en 10 minutos. No, yo creo que el tema del coronavirus es sumamente aleatorio, ¿no? Por ejemplo, la economía, esa sí es democrática. La economía la sufre el más rico de los empresarios y el más pobre de los mexicanos, ¿no? Cada quien en su dimensión, pero el impacto económico es sumamente democrático. El tema de seguridad y el tema de salud, no. Y cuando hablas del coronavirus, empiezas a ver ya reacciones, la verdad, bien interesantes, y creo que esto es algo que se va a tener que estudiar muy bien en cuanto a comportamiento humano, que te lleva a ver cómo la gente dice, ¿sabes qué? Estoy ya hasta la madre, ¿no? Ya no puedo más de estar yo metido en mi casa viendo a mi mujer, vivimos en 2 cuartos con 3 chamacos. Al mismo tiempo. O sea, prefiero jugármela contra el coronavirus, ¿sí? Que seguir encerrado. Y creo que es una reacción sumamente humana. Y cuando tú empiezas a ver el deterioro económico en el cual empiezan a caer ciertas industrias, como en este caso la del entretenimiento, es bien sencillo calcular que el 30% de tus fans van a reaccionar positivamente ante una posible venta. ¿Qué tanto riesgo corres tú en un estadio de contagiarte de coronavirus? Es realmente bajo, ¿no? Es realmente bajo, porque sí, hasta ahorita lo que se sabe es que es en una habitación cerrada con 4 o 3 humanos, que todos estamos hablando, y eso es lo que realmente te lleva a contagiar. Digo, obviamente que si alguien te escupe la cara, pues y tiene coronavirus, te vas a contagiar. No estoy dando ideas, ¿eh? Por favor. Pero, creo que es un balance que vamos a tener que alcanzar, porque no es posible estar encerrados. O sea, también empiezas, yo ya conozco gente, no sé si se acuerdan de aquel capítulo donde el señor Burns de Los Simpson se volvió germofóbico, ¿no? Que no quería ni salir a... O sea, yo ya conozco casos de esos, ¿no? Y yo estoy como a 3 minutos de llegar a ese caso, ¿no? De decir, no quiero tocar nada. Y creo que no es sano porque tenemos que entender que ni va a llegar una vacuna este año ni el que sigue. Y el coronavirus no se va a ir. Entonces tenemos que saber cómo vamos a estar administrando el riesgo, de tal forma que tengamos nosotros nuestro esquema de pruebas activas. Yo conozco familias aquí en Culiacán que ya hicieron sus protocolos de que, bueno, si yo salgo, si yo tengo, me voy a probar. Y está muy interesante cómo vas a estar haciendo esto, y sobre todo una economía tan madreada como la de México va a tener que empezar a jugar con ese riesgo, porque hay gente que literalmente está diciendo, a ver, o me muero de hambre o me muero de coronavirus. Y esa es una decisión bien difícil de tomar, porque tú tienes que salir a la calle a vender lo que vendes o a trabajar donde trabajas, y eso significa que a lo mejor tienes que tomar transporte público y a lo mejor trabajas, no sé, en alguna procesadora de alimentos que no ha parado y ahí está tu chamba,
pero tú estás, o sea, es una decisión bien difícil y que obviamente lo vamos a ver reflejado en todas las industrias, principalmente en aquellas del entretenimiento o la hospitalidad, que dependen de concentraciones de gente. Entonces, ¿cómo vamos a ir administrando esto? ¿Cómo lo vamos a ver viendo en los espectáculos, como por ejemplo el fútbol, el béisbol? En Estados Unidos hay algunos estadios de americano que ya tienen gente y otros que todavía no la permiten. O sea, hay mucho que todavía estamos por ver, porque todos estábamos bien esperanzados que para octubre, noviembre, cuando empezó este desmadre, en el 2000, a inicios del 2020, que ya sabíamos que venía el coronavirus y ya se manejaban ahí algunas cosas, pero en febrero nosotros decíamos, no, hombre, la ciencia, para, sí, o sea, tipo que, güey, como dicen mis amigos los regios, tipo que para octubre, noviembre ya tenemos aquí la cura, güey, ¿no? ¿Dónde está? No está. Y entonces vamos a tener que estar administrando ese riesgo, viajando con riesgo, conviviendo con riesgo y sobre todo, pues creo que en eso sí, los médicos, sobre todo aquí en México, han tenido una maestría y un doctorado adicional en el manejo del COVID por lo mal que ha sido manejada la pandemia desde el punto de vista de política pública, ¿no? Tú platicas con médicos que se dedican precisamente a la epidemiología o al manejo de pandemias y te dicen, no, güey, o sea, hay médicos en Francia, en Estados Unidos que nos están hablando a nosotros para preguntarnos, porque todo el mundo sabe que no son 1,000,000 de casos los que están en México, ni son 80,000 muertos, ¿no? O sea, vaya, tenemos por lo menos 10 millones de casos, tenemos por lo menos 200,000 muertos. Entonces, eso en la comunidad médica se sabe, no se dice, porque pues, ellos no están en el tema político, pero todo el mundo bueno, los médicos mexicanos y aquí en Sinaloa han sido líderes en la aplicación de tratamiento contra el COVID. Entonces, eso nos debería de animar un poquito a echarnos un poquito más a la calle, pero obviamente la responsabilidad y con todos los cuidados posibles, ¿no? Y pues yo creo que eso lo vamos a ver en todas las industrias, especialmente en el fútbol y en el béisbol. Señores, esa fue la sección de deporte. Con un poquito de epidemiología, con un poquito de estadística, todo. Tenemos Chief, todo. por eso eres el Chief, me cae. Por No, eso. no, Bien, Chief, yo te decía Johnny Burks, pero bueno, ya también eres. No, Muy bien, esa pues fue- Adrián, Vámonos. amigos. ¿sí?